Sabe que no es la primera vez que me hacen esta pregunta y entre nosotros los hombres, los que normalmente estamos acostumbrados a generar el recurso familiar, nos hacemos a veces la pregunta, oye, ¿tú con cuánto al mes ya de fijo serías feliz, estarías tranquilo, te sentirías que tienes todas tus necesidades cubiertas y podrías empezar a relajarte? Es una pregunta que, aunque usted no lo crea, todos los hombres nos la hacemos porque finalmente tenemos que tener como que una meta aspiracional sobre con cuánto nos gustaría retirarnos y sobre eso trabajar. Pero para usted, ¿cuánto sería? Mientras que para algunos son 15, 20 o 30 mil pesos, hay otros que dicen que 50 mil. ¿A usted le parece que 50 mil estaría bien? Sin embargo, hay un premio Nobel en economía que dice que para ser feliz, que el ingreso ideal fijo, que puede comprarnos esa tranquilidad que todos buscamos, serían 100 mil pesos. Y yo me pregunto, ¿realmente necesitamos un ingreso, cualquiera que este sea, para ser felices? Esta mañana están con nosotros nuestros expertos, que pues precisamente por eso los invitamos, para que nos ayuden a dilucidar esto, la psicóloga Luisa López y también el contador Martín Domínguez Chiu, porque desde estas dos perspectivas vamos a entrarle al tema. Chicos, ¿cómo están? Buenos días, Luisa. Buenos días. Martín, ¿qué tal? ¿Qué ¿Listos? tal? A ver, primero yo quisiera empezar con lo más básico. Sí necesitamos de tener un ingreso económico, de tener nuestras necesidades solventadas, Luisa, para que podamos aspirar a ser felices. Facilita mucho la vida, no vamos a decir que no, definitivamente que se va a eliminar tal vez el estrés por asegurar el alimento en la casa, la habitación, etcétera. Sin embargo, entonces si partimos de esta premisa, Javier, todos los ricos, los millonarios fueran felices. Sí, ¿verdad? ¿No? 100 mil pesos al mes o a la semana o al año, ¿o cuánto era la cantidad? 100 mil. Al mes. Al mes. A mí me parece muchísimo dinero. Pues sí, es bastante. Y obviamente, si de primera instancia alguien que tenga un ingreso mucho menor le dan 100 mil pesos, pues sí va a durar unos meses, tal vez puede que unos añitos, pocos años, donde esté con toda la euforia y se sienta muy feliz, pero si tu felicidad nada más va a depender de eso, no así de otras circunstancias internas donde a ti te hace falta más allá. Por más que tengas, siempre va a haber falta y necesidad de más y más y más. Es decir, la felicidad no se mide en base a cuánto dinero tú obtengas en tu vida para poder comprar todo lo necesario, porque la felicidad no se puede comprar simplemente por eso, porque existen otro tipo de problemas, sino así como decía, el estrés por todo lo que hay que pagar, pues sí van a existir otros problemas donde tal vez puede haber conflictos con la pareja, aumentan las responsabilidades también con el aumento de los ingresos y muchas otras circunstancias que no lo va a resolver todo el dinero del mundo, Javier. Entonces, cuando pensamos en un retiro y un retiro que nos permita tener más o menos un nivel de vida igual al que teníamos cuando trabajamos, también podría implicar entonces un reto, ¿no? Porque ahora Claro. vas a tener demasiado tiempo libre para estar pensando en las cosas que antes las dedicabas a trabajar. O no, porque también vas a tener que ocupar tu tiempo en saber cómo vas a administrar y qué vas a hacer con ese Tiene dinero. que ir de la ¿no? mano Tiene que ir de la mano. con la cuestión interna y que tú tengas tu vida resuelta emocional. Así y que es. sepas tener tus relaciones interpersonales saludables, etcétera, para que si tú al mismo tiempo tienes con toda esta afluencia económica, pues Claro. bueno, entonces sí que vas a tener una felicidad, pero no porque tengas dinero, eso va a significar que vas a ser feliz. Quiere decir que es más probable que seas feliz si sabes administrarlo o si sabes cubrir las necesidades. Si sabes manejar tu vida personal de una forma saludable en todos los demás aspectos de tu vida. Sí. Martín, pero 100 mil pesos no es muchísimo dinero, porque todos hemos hecho estas cuentas, ¿no? Y algunos, por ejemplo, podríamos decir que con 30 o 40 mil pesos podríamos tener resueltas muchas de esas necesidades básicas y dedicarnos a otras actividades de esparcimiento, pero 100 mil parecen bastante. ¿Por qué dice esto este experto? Mira, yo creo que porque, y es premio Nobel, fíjate el señor, sí, yo creo que duplicó, por ahí se le viruleó la computadora y se le fueron muy alto las cuentas. Lo que pasa es de que yo estoy de acuerdo con la doctora en el sentido de que no hay felizómetro, ¿verdad? O sea, es una situación muy no comparable incluso el factor felicidad con el factor sueldo, ¿no? Yo te diría que en la última semana se han publicado notas, por ejemplo, una muy interesante que salió un secretario de Desarrollo Social del estado de Tamaulipas que decía que con 328 pesos a él se le hace suficiente para que la gente compre su mandado a la semana. Pues depende de lo que quieras comer, ¿no? Yo quiero que a ese diputado le den eso. No es diputado, es un secretario un secretario de Desarrollo Social, de es cierto. fíjate. Que a él Entonces, le dieran eso, con eso viviera. No, y hubo otro secretario de Hacienda hace algunos años, de apellido Cordero, que decía que con 6 mil pesos te alcanzaba hasta para pagar la colegiatura de tus hijos, ¿no? O sea, y hay otros que dicen, por ejemplo, la CONSAR, ahora que dice,
primero saca un comercial que con 10 pesos al día y ahora que con 100 pesos diarios es lo ideal para un retiro alcanzable cuando tú ganas, cuando el salario mínimo es 70 pesos en México, ¿no? Entonces, todos esos parámetros que de repente sacan, que confunden a la gente, que en realidad hay gente que hace esfuerzos extraordinarios por ganar, por dobles jornadas o tener 2 trabajos, incluso hay personas que en toda su familia trabaja de alguna forma y todos aportan ingresos. Y yo quisiera preguntarles, ¿son felices o no son felices, verdad? Yo creo que esas personas también son felices, porque la capacidad de ser feliz de cada quien es muy diferente a la capacidad de su ingreso, ¿no? Entonces no habría ese título de que los ricos también lloran, ¿verdad? Pero lo que sí es importante también pensar, por ejemplo, en países donde ganan muy poco, por ejemplo, comentábamos hace rato la doctora yo en Cuba, que ganan muy poco, no se les termina la pachanga, a pesar del régimen que tienen países como Brasil, países como México, por ejemplo, que comparándolo con los sueldos latinoamericanos que marcó la última encuesta de la CEPAL, ¿no? Dice que pues México en los últimos 20 años el sueldo ha estado estancado, ¿verdad? Y sin embargo han salido encuestas en el grado de felicidad de los mexicanos y somos de los primeros del mundo. Sí, Mucho de los mejor más todavía, alegres. de los países latinoamericanos que mejor sueldo ganan son los argentinos. Y sin embargo, pues no están muy alegres que digamos. Yo los veo más amargados que otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí es importante ver ese premio Nobel que yo creo que a lo mejor se lo dan a la doctora Luisa López, Ay, que a este cuate, ¿no? Porque la verdad yo creo que esa declaración fue muy aventurada, ¿no? empezamos por aquí, ¿no? De hecho, hay estudios que indican también cómo el clima influye enormemente en la economía, pero también en el estado emocional de las personas. Así es. Y todos aquellos países donde hay menos luz, sí se ponen a producir mucho más económicamente, son altas potencias, pero el índice de suicidio es muy alto. Es alto. No así en países donde existe más luz, más calor, hablábamos de Cuba, donde pues, tienen un ingreso económico muy bajo, son países tercermundistas generalmente, pero son más felices, por así decirlo. Exacto. Ahora, hay que reconocer algo, ¿no? Finalmente lo que estamos hablando, digo, para que nuestro público radioescucha también lo sepa, que no está viendo el monitor, es Angus Deaton, que es un apremiado economista de la Universidad de Princeton, y estamos hablando de que de ahí salen economistas, pero de primer nivel mundial. Entonces, él opina que la cifra adecuada, y estoy seguro que él está considerando países del primer mundo, ¿no? Que están acostumbrados a un Por gasto supuesto. superior, $75,000 al año. Un buen sueldo allá que les permite llevar una muy buena vida es a partir de los $65,000, porque tienes para pagar una buena casa, para pagar escuelas para tus hijos, para tener buena alimentación, ropa y viajar, ¿no? Que podemos concluir que eso sería lo adecuado para que por menos pudiéramos decir que tenemos una vida balanceada. Pero ciertamente, eso no resuelve ni tus problemas emocionales internos, ni tu visión de la vida, ni nada de lo que realmente se necesita para tener una visión de la vida que te permita sentirte feliz, ¿no? O agraciado. Sin embargo, sigo insistiendo, me sigue pareciendo mucho dinero, por ejemplo, para un país como el nuestro, porque con mucho Es menos imposible. cantidad podríamos tener ese mismo número de satisfactores. No sé si estén ustedes de acuerdo. Sí, claro, definitivamente el rango entre el grado de satisfacer tus necesidades de un país de América Latina con un país como Estados Unidos, por ejemplo, es muy distinto. Cuando se vino la crisis inmobiliaria en el 2008, las personas que debían sus casas empezaron a dejar de pagar los créditos hipotecarios y a raíz de eso se ocasionó toda esta crisis, pero fíjate que estaban tan deprimidos porque en realidad no tenían dinero para estar en su sociedad de consumo, ¿no? Que les produce Exacto. ser Así es. una economía tan fuerte, no tenían en qué gastar, que incluso el gobierno tuvo que alentar de los fondos federales a familias hasta con 700, 800, $500 para poder mover la economía y que no hubiera tanto grado, no precisamente de estancamiento de la economía, sino que la gente estaba completamente deprimida. Eran unas situaciones que la sociedad en realidad, incluso hasta productores de películas, empezaron a hacer películas donde hablaban de temas muy fuertes de depresión, hablaban de temas muy fuertes del fin del mundo, etc. ¿Por qué? Porque les produjo toda una crisis, no nada más económica, sino también emocional,
cuando nosotros aquí desde 1980, 70 y tantos estuvimos en crisis y créeme que no hubo todo ese tipo de situaciones emocionales, cantidad de suicidios, cantidad de personas que se iban a la quiebra, cantidad de personas que no hallaban qué hacer, cantidad de personas que fueran a consultar al psicólogo, psiquiatra, todas esas cosas. ¿Por qué? Por una situación económica, ¿no? Entonces, nosotros hemos crecido como que los países latinoamericanos nos hemos crecido ante el castigo. Claro. Y ellos ante una crisis, por eso nunca quisieron decir que era una crisis en realidad. No, es una situación inmobiliaria y le cambiaban de nombre para que la gente psicológicamente no pensara que estaba en crisis no y hubiera hiciera una psicosis. tonterías. Claro, Exacto. A mí, Entonces, doctora, contador, tendríamos que decir que tendríamos que situarnos en una realidad social para determinar los parámetros que nos hacen felices, más que en el dinero, ¿no? definitivamente, a mí me gusta mucho el ejemplo de el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, si Sí. no me equivoco en su nombre, precisamente que se me hace una persona que ha aprendido a manejar muy bien, poner sus pies en la tierra con semejantes cantidades de dinero que el hombre maneja, El joven. viviendo en una casa bastante sencilla, con la mujer de toda su vida, etcétera, donde no se ha dejado llevar por todo esto y no así que perder el piso por otras personas que de repente han estado en otro nivel económico y, bueno, incluso han llegado al suicidio, etcétera. Entonces, más que nada, cada quien ubicarse primero en resolver también otros aspectos más importantes como las relaciones interpersonales, los afectos, Así su es. misma personalidad y si aparte viene el dinero, manejándolo muy bien, administrándolo económicamente de forma adecuada, pues entonces tienes el paquete completo. Dicen que no ayuda, no da la felicidad el dinero, pero ¿cómo ayudan? Qué importante todo Facilita esto. la vida. Sí, así es. Ya nos vamos, ya se acabó el tiempo. Chicos, puede estaba ser. buenísimo, estaba buenísimo. Sí, claro, tenemos una lista enorme de preguntas, pero bueno, Sí. lo vamos a dejar pendientes para la próxima ocasión. ¿Les parece bien? Doctora, nos dan sus números de contacto. Por supuesto, el 634-3333. Martín. 449-7149 y correo electrónico martindechu@gmail.com.